Cuéntenos, Sí, por favor, bueno, preocupados también. ¿qué opinión tiene sobre la decisión adoptada por el Ejecutivo que se ha puesto en comunicación y información el día de ayer en conferencia de prensa? Sí, bueno, es unas medidas que consideramos puede contribuir en alguna medida a evitar que siga la propagación de la transmisión del virus. Lo que sucede es de que sabemos todos en Semana Santa se realiza llevando a cabo misas, procesiones, una serie de actividades religiosas, pero también actividades turísticas en diferentes lugares. Y esto puede haber constituido un medio de transmisión del virus y de llevar el virus a las diferentes regiones. Por lo tanto, estas medidas, que son 4 días, puede constituir una actividad que de alguna forma es dura, es un poco complicada, va a afectar a muchas personas, su economía, lo sabemos, pero también es necesario porque se tiene que seguir haciendo esfuerzos para poder controlar la expansión del virus que tanto problema nos está causando en la salud y en la vida de muchas personas. Sí. No hay que olvidar que son miles de casos que se presentan cada día. Ayer se ha vuelto a reportar por segundo día consecutivo 8.000 casos en un día. Y fallecidos igual, se tiene cientos de casos de fallecidos por día. Ayer estuvimos en 193 fallecidos, ¿no? Sí, exactamente, 600, pero es un número importante, que es por día, ¿no? Sí, o sea, no es el acumulado. Entonces, estamos todavía presentes con la epidemia, que sigue haciendo estragos y pero doctor Tarazona, justo esa constatación, justo esa observación objetiva, válida, indiscutible que hace usted, porque las cifras están ahí. De hecho, los 193 fallecidos es una cifra bastante limitada. Si uno va a SINADEF, estamos por el orden de normalmente entre 980, 1000, 1020, dependiendo del día, ¿no? O sea, siguen siendo cifras muy altas. Pero justo esas cifras, doctor Tarazona, ¿no nos dicen acaso que no hay efectos sobre las mismas cuando hacemos cuarentena? Porque acabamos de salir hace poco de una cuarentena y las cifras bajaron, pero muy mínimamente, o sea, muy bajito. No nos dice eso justamente que la medida de confinamiento, de aislamiento, de quedarnos en casa, de encerrarnos en casa, no están teniendo un efecto sobre las cifras como uno quisiera, porque, bueno, ahí están los datos, ¿no? Sí, es cierto. A pesar de la cuarentena instalada las semanas anteriores, ha seguido creciendo la epidemia, ha seguido cobrando vidas. Lo que sucede es que la cuarentena que se ha realizado en nuestro país ha tenido algunas observaciones. Primero, que ha sido una cuarentena homogénea al principio de la epidemia para todo el país por igual, a un país muy heterogéneo. Segundo, que se ha extendido innecesariamente cuarentenas generalizadas cuando bien pudo haber sido solo en los sitios de mayor transmisión. Y tercero, actualmente se está realizando también esta cuarentena, tiene algunas particularidades en el sentido en que es una semi-cuarentena, ya no es cuarentena, porque se tienen flexibilidades bastante notorias. Entonces hace de que sea una cuarentena media. Ese es el problema, porque la epidemiología y la experiencia de todos estos meses ganada en el mundo en la lucha contra esta epidemia nos dice que el aislamiento social a través de la cuarentena es efectivo en la medida en que se realice adecuadamente. Y por otro lado, las cuarentenas prolongadas son insostenibles. Por lo tanto, la epidemiología, la salud pública actual señala cuarentenas efectivas, periodos cortos, intermitentes. Eso está teniendo más efectividad que una cuarentena secas, una cuarentena flexible, porque en nuestro caso una cuarentena flexible no va a tener mucho impacto. Ahora, otro detalle que genera lo de las cuarentenas, ¿no? En este caso, una cuarentena, como usted está señalando, corta. O el mismo asunto de los toques de queda, que es establecer un límite a la movilización social y a partir de ahí, por supuesto, obligar a que todos nos quedemos en casa, salvo algunas actividades esenciales. Y es que justo generas la aglomeración en los momentos previos. Por ejemplo, ahora,
jueves, viernes y sábado y domingo, por supuesto, nos vamos a quedar en casa. Es bastante previsible que entre el martes y el miércoles vayamos a tener la aglomeración que queremos evitar jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque la conducta de la gente es esa. No voy a salir jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, entonces me provisiono, entonces aprovecho para salir. Entonces, como no viajo el jueves, viajo el miércoles. Entonces, igual que los toques de queda, como voy a poder, no puedo salir, no puedo regresar a mi casa a las 10 y todos tenemos que cerrarnos a las 9. Ok, a las 8 nos aglomeramos todos. A las 7 nos saturamos todos los paraderos y los terminales del tren y del metropolitano. Digo, esa no es una observación válida y no habría alguna forma de resolverlo, de ver cómo justo no tengamos lo que pretendes evitar con el asunto de la cuarentena o de la restricción de movilización. Sí, eso es cierto lo que señalas, hay aglomeraciones previas, pero eso es precisamente cuando se hace una medida sanitaria de restricción general en un ámbito muy amplio. Lo que hemos propuesto en reiteradas oportunidades y que tiene sustento académico, técnico y de experiencia en la lucha contra esta epidemia son las restricciones focalizadas. En estas circunstancias se debe identificar las áreas, que pueden ser pequeñas, la mitad, una cuarta parte de un distrito, o simplemente algunos centros de aglomeración de personas, las llamadas áreas de alta propagación o actividades de alta propagación. Allí es en donde se tiene que intervenir. No hay la necesidad de hacer una intervención en toda la región, en todo el distrito. Y ahora se conoce de que la epidemia se va transmitiendo en un 80-20. El 80% de contagiados se realiza por la actividad de un 20% de la población. Y ese 20% de la población que llega a contagiar está en las actividades, en las áreas de alta concentración de personas. Entonces, la tarea epidemiológica es identificar esas áreas, esas actividades y allí hacer las intervenciones. Bueno, eso es lo que intervenciones, sí, en parte restrictivas y en parte supervisión. Bueno, pero ahí es 50-50. Ahora, si das la restricción y no haces la fiscalización, la verdad es que no te sirve y es lo que lamentablemente nos ha estado pasando. Doctor Tarazona, siguen muriendo los médicos, siguen muriendo colegas suyos. Qué pena, realmente, déjeme decirle, qué pena. Bueno, por todos los médicos, por supuesto, hemos sentido tremendo dolor, pero lo de Luis Ramos Correa, por su condición de joven, de médico tan activo, de haber sido el referente por el asunto de que atendió al primer paciente o al paciente cero, por lo que hemos escuchado en las últimas horas de la hermana y de la familia, de la desesperación que han tenido, de las denuncias que se han hecho porque no les han alcanzado, no han alcanzado información como corresponde, sentimos que es un peso mayor. ¿Cuántos médicos con Lucho Ramos están perdiendo la vida en esta batalla hasta hoy, doctor Tarazona? Hasta ayer hemos registrado 391 médicos fallecidos, que significa más de un médico por día que fallece durante esta epidemia. Y efectivamente, con mucho dolor hemos recibido la noticia de colega Luis Ramos, médico infectólogo de nuestra especialidad, y como usted ha señalado, es hasta cierto punto simbólico porque ha sido el médico que atendió al primer paciente de COVID-19 que llegó al país. Él ha seguido trabajando a lo largo del año, él ha participado muy activamente en toda la lucha contra la epidemia y lamentablemente el virus le cogió y el desenlace fue fatal. Necesitamos... ¿Tienen ustedes desde el colegio médico, tienen la convicción de que fue bien atendido? Hemos conversado con los colegas que han estado muy de cerca, los colegas del centro de trabajo. Nos señala de que se ha hecho bastantes esfuerzos por su atención. ¿Le han dado la cama UCI cuando ha necesitado? Inicialmente estuvo en el Hospital Cayetano Heredia. Sí. Lamentablemente, a pesar que es médico, a pesar que los colegas hacían el esfuerzo, no había cama UCI disponible. Es por eso que fue trasladado al Hospital Rebagliati, en donde se consiguió una cama UCI
pero la enfermedad avanzó muy rápido. En este caso tuvo un comportamiento bastante agresivo. Una verdadera pena lo que ha ocurrido con este médico, por supuesto, y con los 391 médicos. Hay un cálculo que no se hace. Cada médico son 7 años de estudio. Con 391 médicos estamos perdiendo 2.737 años, y algunos de ellos con especialidad que tienes que añadir 3 años más. Por supuesto, estamos hablando de 3.000 años de pérdidas que tenemos con los médicos fallecidos en nuestro país.